Las energías renovables hasta ahora han involucrado diversos tipos de energía como la térmica, fotovoltaica, eólica y biocombustibles. En este caso nos enfocaremos en la energía calorífica, obtenida por el uso del biogás. La temperatura es un factor muy importante en la producción de biogás, debido a que, como sabemos, hay bacterias en el biodigestor que se encargan de la generación de biogás. Estas bacterias solo pueden vivir en un determinado rango de temperatura. Por ejemplo, las bacterias psicrofílicas solo pueden vivir en un rango de 5 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. En el caso de las mesofílicas, su temperatura óptima es de 20 grados centígrados hasta 35 grados centígrados. Y finalmente las bacterias termofílicas. Este tipo de bacterias pueden sobrevivir a altas temperaturas, pues su temperatura óptima va desde los 35 grados. Reflejada en la presión del biodigestor, también se verá reflejada en el tiempo de retención, ya que a mayor temperatura, menor tiempo de retención. El biogás es un biocombustible originado por medio de las transformaciones químicas de la biomasa, cuyos principales productos son dióxido de carbono, metano y derivados de azufre en menor proporción. Como sabemos, en la biomasa es toda materia viviente que existe sobre la Tierra, específicamente en la capa superficial denominada biosfera. Dentro de la biomasa nos encontramos con la bioenergía, la cual se obtiene por la transformación química de la biomasa y está presente en la biosfera, que es una capa terrestre construida por agua, tierra y aire, donde se desarrolla la vida. Proceso de digestión anaeróbico. La digestión anaeróbica es un proceso en el que la materia orgánica es degradada por la acción de microorganismos en ausencia de oxígeno, originando una mezcla fundamentalmente de metano, dióxido de carbono y una suspensión acuosa de materiales sólidos degradados junto con nitrógeno, fósforo y otros elementos minerales inicialmente presentes en la biomasa. La fermentación es un proceso químico de biodigestión que lleva a cabo las bacterias anaeróbicas estrictas y facultativas con el fin de degradar los nutrientes orgánicos hasta la formación de metano y dióxido de carbono. Dicho proceso consta de 4 etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Por medio de las bacterias hidrolíticas y acidogénicas se lleva a cabo lo que es la hidrólisis, en la cual los compuestos orgánicos complejos como lípidos, proteínas y carbohidratos son despolimerizados en moléculas solubles fácilmente degradables. Por medio de las bacterias acetogénicas se lleva a cabo la acidogénesis, donde los compuestos solubles se transforman en ácidos de cadena corta. Posteriormente tenemos lo que son las bacterias metanogénicas, en la cual se lleva a cabo la de acetogénesis. Los compuestos intermediarios son transformados en ácidos acéticos, H2 y CO2. Por último tenemos lo que es la metanogénesis, donde llegamos al final del proceso, en el que los compuestos como el ácido acético, dióxido de carbono y H2 son transformados en metano y dióxido de carbono. Tipos de biodigestores, por lotes o discontinuos. Características de estos biodigestores es que son una sola carga y una sola agitación. Los volúmenes deben de ser mayores y se usan cuando la materia es intermitente. Ventajas: es simple de usar, económicos y fácil construcción. Una de las desventajas es que tiene menor producción de biogás a comparación de otros tipos de biodigestores y tiene asentamientos y espuma. Biodigestores semicontinuos. Fundamentos de estos biodigestores es que es llenado diario por pequeñas cargas respecto al volumen final. El volumen de hidratación es mayor que al de lotes.
Es más usado en medio rural y la producción de biogás es intermedia. Existen dos tipos de biodigestores, el hindú y el chino. El hindú tiene diseño vertical o es enterrado. Tiene un gasómetro y el tiempo de retención es de 45 a 90 días. El chino es enterrado y es cilíndrico. No tiene gasómetro y el tiempo de retención es de 30 a 60 días. Las ventajas de estos biodigestores es que es fácil elaboración y manejo y el costo es rentable. Y la desventaja es la disponibilidad de la biomasa y las variables semicontroladas. La principal diferencia con los biodigestores continuos es que el volumen de entrada es directamente proporcional al volumen de salida. Biodigestor continuo. El fundamento de este biodigestor es que el volumen de entrada y el volumen de salida no son constantes. Este tipo de biodigestores, una de las ventajas es que tiene el control total de todas sus variables. La generación del biocombustible es continua y genera gran cantidad de biogás. Se usa principalmente para uso industrial, para generación de electricidad y calefacción, y también para tratamiento de aguas residuales. En primer lugar, tenemos que dejar secar la biomasa aproximadamente 2 semanas antes de Para la utilizarla, elaboración de este en un lugar biodigestor a la utilizamos intemperie dos garrafas donde pueda limpias. estar en Luego contacto con el cortamos dos sol, rectángulos en para cada así una de ellas, tener una simulando biomasa pestañas en buen para estado. unirlas. Después perforamos con el taladro y colocamos remaches para una mejor unión. La primera capa de sellado fue la revoltura de resistol amarillo con estopa y para una segunda capa se ocupó fibra de vidrio. Por último, se colocó la llave de paso unida de un lado con el adaptador de manguera y por el otro el acople y la reducción Bush. Entonces, jóvenes, el de los dos garrafones pegados, ¿de quién es? Yo. Uno es recolector de biogás, Con los niveles de hidratación, pero se ¿sabes siguió qué? echando el Como la agua cámara está dentro oscura, de la biomasa, ya con los residuos finalmente orgánicos. nada más tienes Esto un para espacio seguir conectado, ¿de preparando acuerdo? Entonces hay que nuestros dejar una lodos que cámara igual serán para que se introducidos recolecte gas dentro acá, del aunque biodigestor. pase de este lado. Entonces igual pesen nada más ustedes unos 4 kilos. 4. 4, 3, jóvenes, 4, Ya lo 3, grabé. 5 y el otro. Muchachos, ¿qué andan haciendo? Ah, pero ese es uno recolector, pero igual. Ok, no importa, pesen 4 kilos nada más. Para que quede una cámara de unos 4 litros para que el gas suba y después pase. ¿Sale? Es que si no dejamos cámara en la de la biomasa, se va a empezar a saturar y tal vez para que pasen esa reducción del biogás puede existir problemas. Entonces hay que dejar una pequeña cámara dentro de la cámara de biomasa para que se junte y después empiece a fluir por los tubos o las mangueras. ¿De acuerdo? Los jóvenes, a pesar de biomasas, ya sabemos cuánto. Como primer paso, debemos de pesar los kilos indicados a ocupar. En este caso, se ocupará un bote en donde se colocará 3,5 kilos de biomasa. El paso siguiente fue echar los residuos orgánicos dentro del bote que contenía la biomasa. Esto para que tenga una mejor fermentación y una mejor producción del biogás. El instrumento que ocupamos para medir el nivel de hidratación fue una jarra medidora, la cual tiene una capacidad de 1 litro. Como siguiente paso, empezar a hidratar la biomasa de 1 a 4, donde se coloca 3,5 litros de agua y empezar a revolver con la biomasa y así sucesivamente hidratar hasta cumplir los 14 litros requeridos. El siguiente paso
se empezó a revolver la biomasa hidratada una vez junto con los residuos orgánicos. En este paso, la biomasa es rehidratada por segunda vez para empezar a ablandar mejor los lodos. De esta manera, que sea un poco más suave la biomasa y los lodos estén mejor preparados. A continuación, se rehidrató por tercera vez la biomasa y se siguió moviendo. Siguieron batiendo los lodos para tener una mezcla más homogénea. De esta manera, el lodo ya está más concentrado y ya está más preparado. Se va a seguir después con un batido mecánico. Esta es la cuarta vez en la que la biomasa se rehidrata, cumpliendo así con el requerimiento que se nos dio, siendo una hidratación de 1 a 4. Siguiendo con los pasos y las indicaciones que nos dio el profesor, se empezará con un batido mecánico y después se empezará a checar el pH de la mezcla. Una vez haciendo el batido mecánico, que duró aproximadamente 3 minutos con la ayuda de un taladro, proseguimos a checar con una tira de pH la potencia que tenía nuestra mezcla. Durante 10 segundos se sumergió una pequeña tira en la cual nos marcó un color verde, que en la escala nos marcó 7.5. Esto nos indica que nuestra biomasa tiene muy buena acidez. Con ayuda de un embudo hecho de una botella de plástico, vertimos los lodos dentro de nuestro biodigestor. Esto para dejar una pequeña cámara dentro de la cámara, la cual se va a encargar de almacenar nuestro biogás, el cual después será retirado. Por último, una vez los lodos vertidos dentro del biodigestor, lo llevamos a un lugar fresco y seco, junto con una temperatura ambiente. Esto para no afectar en la producción del biogás.